Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso, que nos dé un minuto o dos, que nos dé un... Ir al pastor Edwin Quiroz. Algunos de ustedes lo conocen. Ahora él va a traer la palabra. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso, que nos dé un minuto o dos, de dónde es, cómo te llama, etcétera, etcétera. Varón, que Dios te use, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pastor Amílcar, muchas gracias por esa palabra. Sabemos que viene del Señor. Contamos solo con 30 minutos por cada uno de nosotros, es así, ¿verdad? Mi nombre no es importante, quiero que sepan que yo soy ministro de alabanza desde hace muchísimos años, más de 30 años, de enseñar música en diferentes escuelas y demás. Y me hace falta a mí siempre, un poquito acá. No sé si está el muchacho del piano que pase por acá, que nos ayude. Ya está bien, adelante, adelante, mi hermano. Bien, bendito es el nombre del Señor. ¿Sabe algo? Es muy importante, como dice el pastor Amílcar, es la presencia, la presencia de Dios en nuestras vidas. Es algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Permítame. Me tocó el texto de Hechos 2, cuando Pedro se levanta frente a una multitud y él dice, estos no están ebrios, no están borrachos, sino que es lo que está sucediendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Sabe? Hay una película que yo no le recomiendo que la vea. Una persona en Estados Unidos trabajaba vendiendo seguros sobre lo que es pensiones, seguros sobre pensiones. Permítame, resulta que este hombre vendió tantos seguros, pero de manera ilícita, engañaba a las personas para poder tomar su dinero. Se hizo millonario, hizo loco, se metió en drogas, hizo de todo lo que usted se le puede ocurrir que pueda hacer una persona, sufriendo lo que el mundo ofrece. Siempre lo digo, el mundo no se disfruta, el mundo se sufre. Ese hombre hizo todo lo que pudo con ese dinero para sufrir el mundo, para sufrir los deleites que el mundo le ofrecía. Al final, el gobierno federal lo atrapa, trata de hacer una componenda con él, ¿verdad? Y él dice, tan lleno de orgullo, él dijo, no les voy a dar nada, es mi dinero, yo lo gané, pero lo ganó robando, ¿verdad? Al final este hombre sí lo meten a la cárcel, pasa un tiempo en cárcel, sale, y era tan efectivo en lo que él hacía, era un hombre tan efectivo en lo que él hacía, que al final lo llamaban para que diera seminarios y congresos sobre ventas, porque él era fabuloso en lo que hacía. Y al final de la película el hombre llega y hay unas sillas como estas, así llenas de una multitud, un auditorio, y él saca un lapicero de su bolsillo y se arrima uno por uno y le dice, véndeme este lapicero. Y el joven toma el lapicero y dice, bueno, este lapicero es muy bueno, es de color azul, la tinta que ofrece, permiso, véndame este lapicero. Y el otro decía, bueno, el lapicero se ve que es una buena marca, es ergonómico, y empezaban a hablar del lapicero. No va por ahí. Tome, véndame este lapicero. Y iba donde cada persona. Porque él tenía muy claro, usted tiene que establecer, para vender algo usted tiene que establecer una necesidad. Si yo le digo a usted, vea, usted no tiene zapatos, yo le vendo esos zapatos. Cualquier tipo de zapato que usted le pueda vender, así sea una chancla vieja, se la va a comprar porque no tiene zapatos. Hay una necesidad imperiosa. Pero cuando la persona no sabe qué necesita, cualquier cosa le sirve. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender un principio. Hay necesidad en el ser humano, pero el ser humano no lo puede ver. Hay una venda en los ojos del ser humano. Pero hay un hálito de gracia de parte del Espíritu de Dios que desciende sobre cada persona de tiempo en tiempo, en un tiempo específico, especial, un tiempo justo, ni antes ni después, el tiempo exacto
en que el Espíritu de Dios viene sobre esa persona. Y permítame decirle, usted y yo como hijos de Dios, tenemos que estar atentos, como decía el pastor Amílcar, tenemos que estar constantemente conectados con el Espíritu de Dios. Esto no es otra cosa sino la venida del Espíritu de Dios. Dijo Joel, dice Dios, en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán. Usted tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios para poder vender lo que las personas necesitan, para que esas palabras que están en su boca no solamente sean técnicas, es importante, ¿sabe? Pedro se paró frente a una multitud, se agolparon, hubo un viento recio, hubo un gran estruendo y las personas se agolparon donde estaba Pedro y se preguntaron, ¿qué es esto? Los vemos hablar en nuestros propios idiomas, partos, medos, elamitas, del Ponto, del Asia, de Frigia, de Panfilia, romanos, cretenses, prosélitos, en nuestros propios idiomas, hablando de las glorias, de la manifestación de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y Pedro se pone en pie, y lleno del Espíritu de Dios, y ese es el punto, lleno del Espíritu de Dios, se para y les dice, les da un mensaje, todo el texto lo pueden leer, al final ellos le dicen, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les hace la recomendación, arrepentidos y convertidos. Lanza la respuesta a la necesidad que ellos tenían. Ellos tuvieron una necesidad. Yo le pregunto a usted, nosotros como hijos de Dios, ciertamente los que hemos tenido la gracia de Dios sobre nosotros, hemos tenido la bendición de poder estar a los pies de buenos maestros, de buenos teólogos, de estudiar la palabra de Dios, los que hemos gozado de esa bendición. Podemos bosquejar un mensaje, sentarnos a estudiar la palabra a profundidad y dejar que el Espíritu de Dios venga y nos hable, nos muestre y nos enseñe qué quiere decir a la iglesia. Pero ¿sabe algo? Lo que usted viene a hacer a la iglesia es una retroalimentación. ¿Sabe qué es retroalimentación? Cuando ya usted está lleno y se vacía un poquito. Retroalimentación. Nosotros nos alimentamos, como decía el pastor Amílcar. Usted se alimenta, usted se sustenta de la presencia de Dios en su vida diaria. Usted va en el bus con unos audífonos puestos, escuchando la palabra de Dios, escuchando una administración, una alabanza, una adoración. Y usted va en el bus y a usted le bajan las lágrimas. Y usted siente en su corazón la presencia de Dios. Usted siente que la presencia de Él va. Usted está en el baño y siente la presencia de Dios. Usted está en su trabajo haciendo sus funciones, sus labores. Y el Espíritu de Dios, me decía un día un amigo, un compañero, un hermano en Cristo, me decía, estaba debajo del carro con las manos llenas de grasa cambiando una caja de cambios de un 4Runner. Y yo estaba con esa caja encima bajándola, dice. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Esto y esto y esto y esto. Y vuelve y dice, Señor, ¿por qué me vienes a decir ahora? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en este momento que estoy con esta caja encima, Señor? Que si se me zafa me mata. Y usted me viene a hablar. ¿Sabe por qué? Porque nos anhela celosamente. Él nos anhela a todos, a cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo vayamos y esparzamos esa semilla de la palabra. No importa donde sea que usted esté, sabe, mi mamá tiene 72 años, va a cumplir 73. Esa señora es algo impresionante. A veces yo la veo que llega y invita a alguien a la casa, me dice, el señor de la pulpería de enfrente, vea qué curioso, el señor de la pulpería de enfrente. Eliezer se llama el Señor. Yo siento que tenemos que llamarlo para decirle algo que Dios quiere decir. Don Eliezer, ¿puede venir un momentito? Viene, ¿cómo está, vecino? Dios lo bendiga, no sé qué. Es que queríamos, tenemos algo ahí para darle a usted, ¿verdad? Le damos lo que le vamos a dar. Y entonces mi mamá le dice, disculpe, ¿usted me permitiría orar por usted? Claro que sí, doña Ana, con mucho gusto. Claro que sí, por supuesto. Ya pase adelante, ya se sienta.
y empezamos a orar. Dios nos muestra un espíritu de muerte sobre él. Algo feo estaba ahí. Ella lo percibió, yo también lo vi en el espíritu. Y entonces oramos por él y yo dije, bueno, ya, listo, ya hicimos lo que había que hacer. Y mi mamá le dice, ¿usted quiere, don Eliezer, aceptar a Jesucristo en su corazón? Y yo dije, mami, tranquila, déjelo que vaya absorbiendo poco a poco, ¿verdad? Pero ella no, ella fue insistente. Ella le dijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Doña Ana, con mucho gusto, sí, bueno, tal vez después. Dice, no, vea, es que yo le voy a explicar. Si usted se va de aquí sin Cristo hoy, puede pasar algo en su vida. Y pasar a la eternidad sin Cristo es lo peor que nos puede pasar. Y mi madre le insiste, el hombre aceptó a Cristo. Yo no sé si de los labios para afuera, pero aquel hombre se fue con esa semilla en su corazón. Y eso es lo que necesitamos. Esa potencia, ese poder. Dice la palabra del Señor, y recibiréis poder. Y cuando se refiere a poder, si usted lo estudia, del griego es dunamis, que de ahí deriva la palabra dinamita. Es explosivo, es potencia, es eso. Y es precisamente esa potencia, ese dinamismo, esa fuerza que hace que las cosas cambien y se transformen, solamente a través del Espíritu de Dios. No sé cuánto tiempo tengo, aquí me dice que tengo 1 minuto y 8 segundos, no sé. O 10, ¿cuánto es? 10 minutos. Bien. Yo quiero que antes que nada, ante nada, principalmente ante nada, que usted entienda una cosa hoy. Usted se va a olvidar de mi nombre. No se los voy a dar otra vez, porque no es importante. No importa. Usted puede olvidarse de mí, de mi persona, de mi rostro, de mi nombre, de todo. Pero si usted recuerda esta palabra, ¿saben? Es lo que realmente necesitamos los hijos de Dios. Pedro se paró ante esa multitud y soltó una palabra. Dice la palabra del Señor que se convirtieron 3,000 personas. Una vez dijo un pastor, con tal de que se conviertan 3,000 personas, no me importa predicar 3,000 sermones. O sea que por cada sermón que predicaba se iba a convertir una persona. No me importaría si llegan a convertirse 3,000 personas. Pedro predicó una vez, tomado por el Espíritu de Dios, y se convirtieron 3,000 personas. Y avivamiento, se trata de eso. Permítanme contarle una historia. A principios de 1900, un hombre llamado William J. Seymour, un hombre de raza negra, sus papás habían sido esclavos. Sus papás habían sido esclavos hacia el final, cuando ya los liberaron. Él no había sido esclavo, pero sus padres sí. Un hombre que por una enfermedad que sufrió de pequeñito perdió un ojo. Un hombre, permítame decirle, que no había sido bautizado con el Espíritu de Dios. No tenía esa experiencia, Dios no se la había dado aún. Porque es el Espíritu de Dios quien decide cuándo. Yo se lo pedí cuando tenía 8 o 10 años. 40. Y yo decía, tal vez no es para mí. Quizás esto no es lo mío. Yo soy ministro de alabanza. Ahí puedo servir al Señor desde ahí. De vez en cuando me dan para predicar. Desde ahí puedo servir también. 40 años. Este hombre predicó. Le recuerdo, era ciego de un ojo. Predicó un avivamiento. No con ese nombre. Pero predicó acerca del Espíritu de Dios y el bautismo del Espíritu Santo. A inicios de años 1900. No hay en la historia registrado un avivamiento más poderoso que el que sucedió en la calle Azusa Street. Eso sucedió en California. Va a cumplir 100 años de eso. Él predicaba del bautismo del Espíritu Santo. Él predicaba de hablar en lenguas. Y él no decía ni ramaseca siquiera. Pero lo predicó y lo predicó y lo predicó. Murió siendo siempre tuerto, como decimos nosotros, ¿verdad? Dios no lo sanó de ese ojo. Pero él tuvo un fuego en su corazón. ¿Cuánto tiempo me queda? Nadie me está tomando tiempo, corazón.
No puedo seguir. Son 30 minutos. ¿Cuánto me queda, pastor? 15 minutos. Bien, bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Ese hombre predicó y predicó y predicó hasta que algo sucedió. A él no hubo que convencerlo. Él tenía ese fuego dentro de sí. Ese avivamiento fue tan poderoso, que según cuentan los libros que escribieron y todos los registros, dicen que la presencia de Dios era tan densa en el lugar, a lo que se conoce como el Shekinah de Dios, era la espinda, raba, sella, era la esencia misma del Padre que descendía en un granero. ¿Saben? No tenían sillas como estas suyas acolchonadas que tenemos hoy. Eran unas tablas de madera sobre unos blocks o sobre unas cosas ahí, como patas, y las ponían, y eso se llenaba de personas. Y ahí la gente se sanaba, eran liberados de espíritus inmundos, habían prodigios, milagros, señales. Las cosas que cuentan son tan impresionantes que solamente usted puede creerlo a través de que el Espíritu de Dios te conmueva. Un día le decía yo a los hermanos, cuando una persona, nosotros, todos los latinoamericanos vivimos en democracia, por así decirlo. Usted va cada 4 años, pone una X en el papelito por el presidente o quien sea que esté a cargo, ¿verdad? Por los diputados que acabamos de pasar nosotros las elecciones, y esa persona es la que va a gobernar, la que dirige los rumbos del país, ¿cierto? Pero para nosotros es muy difícil entender qué es un rey. Un rey tiene la última palabra. Un rey es que decide al final qué se hace. Para nosotros es complicado entenderlo así. Sabe que entrar a la presencia de un rey no es tan fácil. Usted no puede entrar al palacio real, presentarse ante el rey, ir hasta el trono de su majestad, en chancletas, pantaloneta y camiseta, ojalá así abierta de ropa, ¿verdad? Cuando usted iba a presentarse al rey, a usted, el rey suplía, en su riqueza, suplía para que usted lo bañaran, lo vistieran y se presentara en la corte real como correspondía. Y no es un asunto de que solamente por cómo se ve. Es que Él es el dador de todas las cosas. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es soberano. Él puede y punto. Él quiere y punto. ¿Sabe lo que está en el corazón de Dios cuando la Shekinah descendía en ese lugar? Y sé que desciende aquí. ¿Usted lo puede creer? Sé que desciende aquí. Y su presencia está en este lugar ahora. Él sana, liberta, restaura. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Rey. Porque a Él le pertenece el poder. ¿Usted cree que Dios no tiene hígados nuevos para cambiarlos? ¿Usted cree que Dios no tiene riñones nuevos para cambiarlos? En su presencia todo es posible. Todo. Absolutamente todo. Cuando la presencia de Dios desciende, y es lo que necesitamos, es lo que tenemos que entender, es insistir, como aquella mujer viuda que fue ante el juez injusto y le insistió, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Como aquella mujer que fue detrás de Jesús, que tenía flujo de sangre y tocó el manto, tocó el borde del manto del Señor. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. No claudiquemos en nuestra necesidad, porque todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. ¿Sabe? La iglesia de Cristo es profética. ¿Cuántos creen en la profecía? ¿Cuántos creen que la iglesia de Cristo es profética? Yo no sé, yo digo 2 cosas que para mí son primordiales. Uno, cuando yo en mi iglesia pongo un rótulo y pongo una denominación, me estoy dividiendo del resto de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una. Aquí lo dice.
Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y dos, la segunda cosa, profetizarán. Mencionan ancianos, ¿cierto? Mencionan siervos y siervas. Mencionan jóvenes, mencionan hijos. ¿Qué falta ahí? Vuestros hijos profetizarán. Bendito Dios. La iglesia de Cristo es profética. Una iglesia de Cristo donde de pronto alguien se levante y diga, el Señor dice esto y esto y esto. Eso tiene que ser natural para nosotros, porque esa es la iglesia de Cristo. Aquí lo dice. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe cuál es el anhelo de Dios? ¿Usted conoce el anhelo de Dios? Yo le digo al Señor siempre cuando nos reunimos en iglesia, el cuerpo de liderazgo, Señor, compártenos. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? Porque yo tengo desde los 8 años, tengo 53, y desde los 8 años, yo podía decirle a usted que puede hacer una iglesia, expansión, el modelo de los 12, células, esto, lo otro y todo, pero yo siempre vengo delante del Señor y le digo al Señor, Señor, ¿qué tú quieres? El anhelo de Dios estuvo en el corazón de Moisés antes de que esto sucediera. El Gad y Medad, Dios le dice a Moisés, recógete 70 varones, tráelos al tabernáculo, yo pondré de mi espíritu sobre ellos. Amén. Y Josué fue y dijo, allá están el Gad y Medad en medio del pueblo profetizando. ¿Los detenemos? ¿Acaso sientes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo profetizara. Y es lo que el Señor dijo en los postreros días. Y esos postreros días son los que estamos viviendo nosotros. Hoy, ustedes, todos nosotros, delante de la presencia del Señor. Amén.